Hola, muy buenos días, tardes, noches, según les llegue esto. Soy Ucán, de aquí del Crest Yepómera, y hoy me dirijo a ustedes para darles una recordada de lo que sucedió hace 52 años exactamente. El próximo 2 de octubre del 2020 se cumplen 52 años de los trascendentales eventos ocurridos en Tlatelolco, Ciudad de México. De esta forma se cierra un ciclo cósmico y como tal vuelve a repetirse esa fecha gregoriana en un mismo año o anillo maya tormenta lunar y en un día mano entonada. Como un homenaje a Regina, la avatar mexicana, a los 400 sacrificados por la evolución de México y la conciencia planetaria, y a los más de 3,000 estudiantes caídos en ese inolvidable y vergonzoso día, me permito relatar la síntesis de ese extraordinario libro del maestro Velasco Piña, que con su permiso me permitía hacer una síntesis y la incluí en mi libro México Despierta. Y dice así: Regina, síntesis del libro del mismo nombre cuyo autor es don Antonio Velasco Piña. Según los astrólogos, el 21 de marzo de 1948 dio inicio la nueva era de Acuario, y fue precisamente ese día que estaba señalado para el retorno del emperador Cuauhtémoc. Esa fecha, en la aldea de los Reyes, en el Estado de México, situada a los pies del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, salió a la tierra, forma en la que se refieren el náhuatl al referirse del nacimiento, salió a la tierra Regina, la reina de México. Sus padres, Richard Taucher, de origen alemán, y Citlali Pérez de Tamiú, originaria de San Luis Potosí. En un viaje a la India, habían sido advertidos por el lama Chandra Champa, alto dignatario tibetano, que serían padres de un avatar. Fue ese mismo lama quien les extendió al matrimonio un salvoconducto para que, una vez que ocurriera el nacimiento, trasladaran al niño o niña al palacio de Potala, en Lhasa, capital del Tíbet, para que fuera instruido o instruida en los altos deberes que se esperaban de él o de ella para el futuro del planeta. En 1950, los Teucher emprendieron su viaje al Tíbet. Llegaron justo a tiempo para celebrar la última ceremonia del Kumbh Mela en el monte Kaidos del Himalaya, en homenaje a la Kundalini, ya que el cambio de polaridad de la nueva era de Acuario señalaba como futuro reposo de ella a la cadena montañosa en los Andes, aquí en América. A su llegada, Regina fue reconocida por el Dalai Lama como la reencarnación de una famosa Dakini que poseía el poder de conversar con las montañas. Gracias a que la niña reconoció sus antiguas pertenencias, entre las que destacaba una reliquia muy especial que tenía grabada la frase Om Tat Sat, que significa en español yo soy tú. Regina y sus padres fueron invitados a instalarse en el Palacio de Potala, por ser el sitio más apropiado para que fuera instruida apropiadamente. Pero tiempos de cambio se cernían sobre los tibetanos, ya que los chinos habían iniciado un movimiento político-militar con el propósito de apropiarse del territorio tibetano. El lama Shanso Champa recomendó el traslado de la familia al monasterio de Kendulig, situado en un lugar oculto en una montaña cercana a Lhasa. No obstante, los esfuerzos políticos del Dalai Lama para evitar un conflicto con los chinos, estos estaban dispuestos inclusive a su asesinato para apoderarse de la región. Y fue así
que un 21 de marzo de 1959 tuvieron que salir huyendo todos hacia el Pakistán, en compañía de un gran número de tibetanos que preferían vivir en el exilio que bajo un régimen comunista. Regina contaba en ese entonces con 11 años de edad. Fue en esa intempestiva huida que los padres de Regina encontraron la muerte junto con el lama Chandro Champa, quedando Regina bajo custodia del lama Tagdra Rinpoche, regente tibetano, quien estaba deseoso de pagar una deuda antigua contraída por el Tíbet con México, y encargarse personalmente de la instrucción de la Dakini mexicana en la antigua cueva donde ella había habitado en su previa encarnación. 6 años duró la instrucción de Regina en esa caverna, y durante ese lapso Regina reconoció y habilitó sus dotes de Dakini, siendo instruida también de los altos designios que se esperaban de ella y que consistían en lo siguiente, según la instrucción del lama Rinpoche. Su identificación como reina de México y su próximo retorno al país de las águilas. Su misión de despertar el chakra mexicano para permitir el crecimiento de la conciencia en el planeta Tierra. Despertar a los mexicanos de su letargo. Romper la ensoñación de la luna que provoca que las causas que impulsan las acciones de los seres humanos en este planeta sean ilusorias. La humanidad vivía presa en la cárcel del ensueño, y uno de sus sueños predilectos era creerse libre. Esto se debía a la influencia hipnótica de la luna. La misión de Regina consistiría en localizar el aparato diseñado por los sabios gobernantes ancestrales de México y activarla nuevamente para transmutar esa energía negativa. Esta acción tendría que ser realizada precisamente el 21 de marzo del 1968 y su efecto solo duraría 6 meses. La transformación de la energía acumulada solo podría efectuarse creando una fuerte polaridad con la presencia de por lo menos 4 seres poseedores de una elevada conciencia. Cómo conseguir la ayuda y cómo superar la ilusión de la ordinaria concepción del tiempo eran preguntas que el lama no podría contestar y que Regina tendría que descubrir, ya que posiblemente requeriría también del apoyo de guardianes de otros tiempos. Una vez rota la cárcel de la luna, Regina tendría que esperar el llamado de un ser despierto entre todos los sonámbulos, y solamente así los mejores y los peores habitantes del país se unirían para brindarle su incondicional apoyo. Este sería el inicio de una purificación colectiva con agua de los cielos, después de la cual tendría que preparar y efectuar un ritual consistente en llamar a México por su nombre ancestral 3 veces, y ante la presencia de un mínimo de 400,000 personas capaces de unir sus conciencias en uno solo y poderoso espíritu. Este ritual tendría que desarrollarse en 2 partes. En la primera parte resonaría el pasado con antiguos instrumentos sagrados ejecutados en el momento preciso. En la segunda parte, al realizarse en otra fecha, prevalecería el silencio y sería entonces cuando se tenía que pronunciar el mantra sagrado México 3 veces. Solo así despertarían los 2 volcanes que constituyen el centro de la reactivación del chakra mexicano, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Si por alguna razón uno de los volcanes no quisiera escuchar, tendría que buscar en la memoria de sus vidas anteriores el origen del problema y tratar de resolverlos. Para completar su preparación, Regina tenía que buscar en China al mejor maestro en instrumentos sagrados. Al principio Regina se rehusó en ir a China por tratarse de los asesinos de sus padres y de los opresores del pueblo tibetano. Pero el lama Rinpoche
sabía que el universo le tenía preparado su camino. Los chinos llegaron a la cueva donde residían, apresándolos a ambos y ejecutando de inmediato al lama Rinpoché, y enviando a Regina a Ganato Druga, un puesto fronterizo a la orilla del río Yangtze-Kiang, desde donde fue trasladada a la provincia de Sichuan, en cuya capital Chengdu se localizaba el centro de readaptación para mujeres donde Regina quedó confinada. En esa prisión encontró a Tzu, quien sería su maestro en la ejecución de los instrumentos sagrados. Inmediatamente Regina reconoció la sincronía de todos los eventos y se concentró en recibir la enseñanza que el maestro Tzu le podría proporcionar. En la prisión, Regina no solo aprendió a tocar instrumentos sagrados, sino también a conocer la condición humana, bajo la sabiduría de su maestro el jardinero y en compañía de más de 3,000 mujeres reclusas de las más diversas procedencias: prostitutas, ladronas, asesinas, amas de casa, intelectuales y representantes de organizaciones políticas y religiosas encarceladas por su oposición al régimen comunista. Faltando 2 meses para que Regina cumpliera 3 años de estancia en la cárcel, el maestro Tzu tuvo con ella esta reveladora conversación. Dice el maestro Tzu: lo único permanente es el cambio. Ha llegado el tiempo de que concluya tu estancia en China, pues acabada la obra, lo oportuno es retirarse. Conoces ya los secretos de los 12 sonidos fundamentales y puedes, por tanto, producir las vibraciones que habrán de despertar a México. Estoy cierto de que se ha cumplido el propósito que tuvo al enviarte a este templo nuestro recordado amigo, el honorable Lama Tagdra Rinpoché. En la medida que me lo ha permitido mi ignorancia e ineptitud, he tratado de ayudarte. Consideraré siempre el haber podido servir a una dakini como la mayor fortuna que me deparó la existencia. Espero que lleves a cabo tu importante misión y que con ello alcances el Tao. Días después, Regina fue informada que por su buen comportamiento se consideraba que su reeducación había sido completada y que sería entregada a la Cruz Roja Internacional para tramitar su regreso a México. Unos diamantes, herencia de sus padres, le fueron devueltos y con ellos se proveyó del medio de transporte para regresar a su país de origen, eligiendo el barco como medio de transporte y llegando al puerto de Veracruz el 15 de marzo de 1968. Apenas 6 días antes del equinoccio de primavera, fecha que estaba designada para el rompimiento del encantamiento del sueño de la luna. A manera de acertijo, su maestro tibetano le dejó un escrito con las siguientes frases. 1. Al país de las águilas su reina volverá. La cárcel de la luna precisará romper. Interiorizada de la arquitectura e historia de su país, intuyó que el lugar donde se debía efectuar la batalla era la pirámide de la luna en el sitio arqueológico de Teotihuacán y hacia allá se dirigió. Por la tarde del 20 de marzo de 1968, Regina arribó a Teotihuacán e inició el recorrido del milenario espacio donde los hombres se convierten en dioses. Ya era de noche cuando arribó a las proximidades de la pirámide de la luna. En la parte superior de ella, 4 auténticos mexicanos, representantes de cada una de las culturas, aguardaban expectantes la llegada del emperador que regresaba a cumplir con su destino. La dakini se santiguó e inició el ascenso. Desde el primer instante, el más gigantesco acumulado de energías negativas del planeta Tierra manifestó su total oposición. A la mitad del recorrido, los 4 auténticos mexicanos se percataron de las dificultades que estaba pasando a quien identificaban como su emperador. Tal parecía que estaba fracasando en su intento.
Pero Regina pugnaba una y otra vez para traspasar la barrera de energías negativas que le cerraban el paso. De pronto sintió que ya no estaba sola. Seres provenientes de antiguas edades de oro en las que México alcanzara singular grandeza se estaban haciendo presentes. Frase 2 del Lama. Guardianes de otros tiempos, a su lado vendrán, y unidos todos juntos la batalla darán. Eran hombres y mujeres de diferentes rasgos, cuya luz se manifestaba en su interior y se transmitía a la reina de México. Regina avanzó un paso y todo el pasado de México avanzó con ella. Ante esa fuerza inquebrantable, la barrera de energías negativas se derrumbó. Cuando llegó a la cumbre de la pirámide, los 4 auténticos mexicanos se sorprendieron de su condición de mujer, aceptando, sin embargo, unánimemente su cargo espiritual de reina de México. Inmediatamente procedió a informarles el resto de su misión, para lograr el despertar de los volcanes en un plazo máximo de 6 meses, y les solicitó su ayuda para cumplirla. Primeramente buscarían los instrumentos musicales que con su vibración fueran capaces de activar la conciencia del chakra de la tierra. Los encontraron en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y se trataban de la campana de Santa María de la Ascensión, una de las más antiguas del país, y las rejas metálicas de color verdoso del codo de la catedral, que fueron traídas a México por la nao de China en el siglo XVIII. El siguiente paso era conseguir el número de personas requeridas para efectuar el ritual. Se requerían 400 personas conscientes o 400,000 semidespiertas. La tarea en cualquiera de los dos casos parecía poco más que imposible, y Regina y sus acompañantes inmediatamente procedieron a buscarlos. Pero no sería sino el mismo despertar de la conciencia del planeta quien iba a propiciar los eventos que auxiliarían a Regina en la consumación del ritual. Todo comenzó con un pleito entre 2 muchachos, y prosiguió con una riña entre un grupo de porros y otro de estudiantes de diferentes escuelas. El conflicto lo intensificaron las propias autoridades corruptas, quienes pretendiendo sumar puntos a su candidatura presidencial, movieron policías y granaderos a su conveniencia, derivando en una brutal represión por parte del ejército a la preparatoria de San Ildefonso, que propició la muerte de 33 estudiantes. La autonomía universitaria había sido violada y la conciencia nacional finalmente estaba iniciando su despertar. El rector de la universidad, el ingeniero Javier Barros Sierra, se levantó en protesta defendiendo la autonomía universitaria de la UNAM, convocando a una marcha de protesta en Ciudad Universitaria. La marcha iría de la Ciudad Universitaria al Zócalo capitalino, pasando por encima de la orden presidencial que le indicó a Barros Sierra que suspendiera dicha marcha. El gobierno tomó inmediatamente una acción represiva para la misma y colocó al ejército a lo largo del llamado Parque Hundido sobre la avenida Insurgentes, no solo para detener la marcha de protesta, sino para aniquilar a quienes asistiéramos a ese acto de protesta. Enterado Barros Sierra y los principales dirigentes de la marcha decidieron entonces modificar el recorrido de la misma, dando vuelta en una avenida anterior donde se encontraba el ejército y regresar a la CU o Ciudad Universitaria por otra avenida. Pero el gobierno, previendo esa circunstancia, también había enviado a una serie de provocadores para incitar a los estudiantes a continuar la marcha hacia el Zócalo. Se preveía un punto de conflicto, la esquina de las avenidas Félix Cuevas e Insurgentes. Mientras tanto, Regina y los 4 guardianes, informados de la gravedad de la situación,
decidieron acudir a esa marcha, informándose de todos los detalles gracias a una enfermera que había estado dentro del colegio de San Ildefonso. Un grupo de estudiantes de medicina, provistos de batas blancas, habían decidido formar una valla humana protegiendo la vuelta hacia Félix Cuevas, y hacia ellos se dirigieron los provocadores. La vida de muchos estudiantes dependía de que las batas blancas soportaran el ataque, y así fue. En el inicio de la marcha, Regina y sus seguidores se colocaron a la cabeza junto con el rector. Cuando llegaron a la multicitada esquina, se percataron de la lucha ahí librada, y en ese momento el rector tuvo una reacción inmediata. De seguro los provocadores se dirigirían a la esquina de Félix Cuevas y Coyoacán para incitar a los estudiantes a proseguir hacia el Zócalo. Y aquí viene la tercera frase del acertijo que le puso el Rinpoché. 3. Sonámbulos andantes la verán avanzar, y el único despierto su ayuda pedirá. Fue entonces cuando el rector Barrosierra se percató de la presencia de Regina y de su grupo, solicitándoles su colaboración para formar un grupo de contención en el cruce mencionado. Cuando los provocadores intentaron agredir al grupo, presidido por Regina, ella utilizó su poder y solo expresó 2 palabras en voz alta: CU. CU quiere decir Ciudad Universitaria. Y con ello no solo contuvo a los agresores, sino que les provocó un examen de conciencia interno evaluando sus vidas. El resultado fue que muchos del grupo llamado de los halcones vieron la posibilidad de redimir sus inútiles vidas, sumándose posteriormente al grupo de Regina. Cuarta frase del acertijo: los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. Cerca de 200,000 personas gritaban ¡Zócalo! 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 Y el grupo de Regina incansablemente gritaban ¡CU! 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 Los manifestantes se percataron del peligro mortal que corrían y se decidieron todos a retornar a CU. Empezó a llover a cántaros. El país entero estaba recibiendo un baño purificador de trascendentales consecuencias. El retorno a CU no tuvo otro incidente y terminó con un discurso del rector. Las palabras expresadas por Regina definen con precisión los sucesos de esa tarde. Hoy se ha iniciado el movimiento que tendrá como objetivo que México despierte. Mientras se generaban las condiciones para el despertar, Regina y sus 4 compañeros se habían dedicado a formar cerca de 40 centros de mexicanidad distribuidos en la ciudad y procedieron a evaluar con ellos el curso del movimiento. Entre ellos se encontraban algunos militares preocupados por el curso de los acontecimientos y recomendaron a Regina establecer nexos con las altas jerarquías militares a efecto de evitar su intervención en las próximas marchas que se preveían. Se concertaron las entrevistas y aunque al principio prevaleció un sentimiento de incredulidad, la explicación final de Regina fue contundente. No se trata de derribar al gobierno en turno, se trata de lograr el despertar de la conciencia misma de la nación, para que México recupere la sagrada misión que le es propia y que consiste en colaborar al desarrollo del universo, transformando en beneficio de la humanidad las más sutiles energías provenientes del cosmos. Ante tal explicación, los generales acordaron intervenir ante el presidente para evitar la intervención del ejército en las próximas 3 manifestaciones que requería Regina para despertar a la nación. Los generales cumplirían su palabra ante el disgusto del presidente, que aceptó a fuerza de argumentos mismos que les pusieron sus generales de no represión. Efectivamente, hubo 3 manifestaciones. La primera se efectuó el martes 13 de agosto, partiendo de la Plaza del Carrillón, en el antiguo casco de Santo Tomás, en el corazón del Instituto Politécnico Nacional, con rumbo al Zócalo.
La segunda se programó el 27 de agosto y partiría del bosque de Chapultepec rumbo al Zócalo, recorriendo toda la ruta sagrada. Esta marcha fue presidida por Regina. Se calculó que cerca de 500,000 gentes estaban reunidas cuando se inició la marcha. Era la oportunidad para efectuar el primer ritual. Regina no lo desaprovechó. Cuando ingresaron al Zócalo, se dirigió a la catedral, en donde hizo tañer la campana sagrada y las rejas del coro. Comenzaron a funcionar. La Catedral Metropolitana operó como un sagrado y gigantesco instrumento musical. Los más de 600,000 mexicanos reunidos en la Plaza de la Constitución presentíamos que algo singularmente misterioso y trascendental estaba por ocurrir. La fecha señalada para la tercera manifestación fue precisamente el 13 de septiembre de 1968. En esta ocasión, el número de participantes ascendería a más de 700,000, solo que esta tenía una característica especial. Se iba a realizar en completo silencio. Por eso fue llamada así, la Marcha del Silencio. A pesar de los provocadores, nadie osó pronunciar una sola palabra. Tal parece que la conciencia global presentía algo especial para ese día. Al llegar al Zócalo, este comenzó a llenarse de silencio. Era la plena realización de una proeza que, si es difícil lograr individualmente, lo era aún mucho más colectivamente. La conquista del silencio interior permite al ser humano establecer comunicación consigo mismo y con su creador. La plaza quedó abarrotada. El silencio constituía una perceptible energía de indescriptible poder. Las condiciones requeridas para la culminación del ritual estaban cumplidas. Solo faltaba pronunciar 3 veces el nombre sagrado. Frase número 5 del Lama Rinpoche. A golpe del pasado, el presente se oirá, mas solo en el silencio su voz se escuchará. Y la voz de la Suprema Sacerdotisa y Reina de México se dejó oír. México, México, México. Algo superior se había manifestado. Un cambio trascendental se había operado en el alma de la nación. La plaza se transformó en una verbena popular, donde el llanto y la risa se confundían, tratando de expresar el sentimiento de mexicanidad que brotaba del corazón de todos los mexicanos que estuvimos presentes ese día. Aparentemente todo parecía indicar que el ritual había sido exitoso. Solo faltaba comunicarse con los volcanes para verificarlo. Regina se desplazó a su casa en la aldea de los Reyes, en donde trató de comunicarse telepáticamente con ellos. Solo le respondió el Popocatépetl. La volcana prosiguió profundamente dormida. Había llegado ya el equinoccio de otoño y con él llegó a su fin la transitoria ruptura del encantamiento del sueño que Regina había logrado romper, y los humanos retornaron a su aletargado y ordinario estado de conciencia. Pero Regina estaba resuelta a encontrar el motivo del no despertar de la feminidad sagrada y lo encontró en un episodio acontecido en el año de 1473, cuando los tenochcas sofocaron una rebelión de comerciantes en un templo dedicado a las deidades femeninas Coatlicue y Coyolxauhqui, quitándole el culto a las deidades femeninas y convirtiéndolo en otro templo más al culto del masculino de Huitzilopochtli, alterando con ello la circulación de energía de la dualidad femenina-masculino. Por eso lo femenino llevaba siglos de letargo. En ese mismo instante, Regina comprendió que lo que faltaba era realizar entonces un sacrificio ritual en el que ella y 400 voluntarios conscientes se ofrecerían en holocausto para restablecer el equilibrio perdido. Frase número 6 del Lama Rinpoche. Y en caso de sordera, un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará.
Firma Lama Tagdra Rinpoche. Conseguir a los 400 voluntarios no fue tan difícil. Dentro de los centros de mexicanidad había cientos de mexicanos dispuestos a acompañar a Regina. Sin embargo, los requisitos impuestos por la reina complicaban el proceso de selección, ya que aparte de una entrega voluntaria y consciente, se exigía también un perdón absoluto a los posibles verdugos, para evitar algún karma posterior entre ellos. De hecho, no fue sino hasta el último día que se completó el número requerido. Todos los candidatos acudían diariamente a la Basílica de Guadalupe a prepararse para el sacrificio que se veía próximo, ya que el gobierno estaba preparando una celada mortal para asegurarse de una vez por todas por finalizar con el movimiento estudiantil que amenazaba la celebración de las primeras Olimpiadas de México el próximo 12 de octubre de 68. La cita fue precisamente en Tlatelolco. La fecha, el 2 de octubre. Y Regina, antes de acudir, fue a despedirse del sargento, un ahuehuete milenario del bosque de Chapultepec, quien le expresó su decisión de ofrendar también su vida junto con otros 13 ahuehuetes por el buen éxito del ritual. Empezaba a caer la tarde cuando Regina y los 400 llegaron a Tlatelolco. Cientos de estudiantes se encontraban también. El ejército tenía órdenes estrictas de terminar con la revuelta estudiantil ese mismo día. Para asegurarse, se había formado un batallón especial denominado Olimpia, que a una señal abriría el fuego contra el ejército para asegurarse de que se cumplieran las órdenes, y el fuego cruzado aniquilara a los concurrentes. La señal fue enviada por un helicóptero que sobrevoló la plaza. Uno de los primeros disparos fue dirigido contra Regina, quien se encontraba colocada sobre el altar de la plaza. Hubo escenas dantescas. Murieron los 400 auténticos mexicanos, y muchos más. La cifra real de muertos ascendió a cerca de 3,000. Tlatelolco recuperaba esa noche su olvidada función de centro energético femenino y concluía así casi medio milenio de desequilibrio en el alma de la nación. Este fue el final de Regina y el inicio de una nueva etapa para los mexicanos y los 7,000 millones de habitantes del planeta Tierra. Por lo demás, solo quedó un triste recuerdo para los que fuimos testigos sonámbulos de los acontecimientos que año con año solo alcanzamos a repetir. 2 de octubre no se olvida. Aquí termina el relato y la síntesis del libro, que no porque lo hayamos ahorita comentado, debe de leerse. Todos los mexicanos deben de estar conscientes de este libro y deben de llevarlo en su corazón. Habrán notado que en algunos momentos del relato hablamos en primera persona, y la razón es que yo, Ucán, era estudiante en ese entonces y estuve presente en todos los acontecimientos que se narraron, excepto el 2 de octubre en Tlatelolco. Así que, aunque el testigo designado por Regina fue don Antonio Velasco Piña, en el tiempo nos encontramos y le hice saber que también me mojé con la lluvia purificadora en el camino a Ciudad Universitaria. Escuché el caminar de cientos de miles de estudiantes y mexicanos en la marcha del silencio. Escuché cómo resonaban los pasos en el Paseo de la Reforma. Y mis lágrimas rodaron cuando Regina exclamó junto con todos: ¡México, México, México! Por eso tengo la certeza que he vivido también para ser testigo viviente de que la mujer dormida ha dado a luz y que México ha cumplido su compromiso de ser portavoz de la nueva conciencia planetaria. Ya está aquí. Esperemos juntos. Estamos por cerrar este ciclo de 52 años y juntos veremos el resurgir de la conciencia de México, la conciencia nacional, la integración del femenino con el masculino,
que se va a dar la manifestación de la Madre Tonantzin también. Todo esto se va a dar al unísono y México cumplirá con su trabajo. Esperemos juntos. Bueno, yo soy Yucán. Mi teléfono es el 652-101-6576 para que me marquen por el WhatsApp. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Y como siempre, pues lo único que me resta decirles es muchas gracias, mucha paciencia con mis audios y me despido al estilo maya. In la quech.